Hola, somos Raúl Torrente López y Mario Guisado García y en este vídeo vamos a hablar sobre algunos criptosistemas clásicos. En concreto, vamos a hablar sobre el cifrado afín, el Bigener y el cifrado en el que se basa, que es el cifrado de César y el cifrado de Gil. Para llevar a cabo el cifrado afín, debemos definir tanto un diccionario como una clave. Este diccionario y esta clave tienen que estar en posesión del emisor y del receptor del mensaje. En este diccionario vamos a asignar a cada letra y a cada carácter de nuestro mensaje un número. Y en nuestra clave, que va a estar compuesta por dos valores a los cuales vamos a llamar A y B, estos valores tienen que cumplir dos propiedades. Primero, tienen que tener como máximo común divisor 1 y B tiene que ser menor o igual que la longitud del diccionario. El motivo por el que estos dos valores que forman nuestra clave tienen que cumplir estas propiedades lo veremos cuando vayamos a descifrar un mensaje. Las transformaciones que va a seguir nuestro mensaje en el cifrado afín corresponden a la siguiente fórmula, donde A y B son las claves que habíamos definido en nuestra clave secreta. Concretamente, A se le conoce como la constante de decimación y B se le llama la constante de desplazamiento. El módulo n, siendo n el tamaño de nuestro diccionario, se hace para que el índice que obtenemos como resultado de la transformación se mantenga dentro del rango de nuestro diccionario. Siguiendo esta fórmula matemática y teniendo en cuenta nuestro ejemplo, A valdrá 3, B valdrá 2 y se hará el módulo 7. Vamos a ejemplificar esto con un mensaje. El mensaje será hola y como vemos ahí, los índices de acuerdo al diccionario que habíamos definido previamente serán 0, 4, 2 y 1. Aplicamos la transformación matemática que hemos visto anteriormente a cada uno de estos caracteres. Como vemos, simplemente se trata de sustituir y al resultado hacer el módulo 7. Con esto obtenemos los caracteres 2, 0, 1, 5. Estos caracteres serán los que transmitiremos y será nuestro mensaje cifrado. Como receptores del mensaje, una vez hemos obtenido el mensaje cifrado, pasamos a descifrarlo. Para descifrarlo, como hemos dicho antes, tenemos que tener tanto el diccionario como la clave con la que se ha cifrado el mensaje. Pero además, la transformación que tenemos que realizar sobre el propio mensaje es distinta. Si antes la transformación era ax más b módulo n, ahora debemos hacer la inversa. Como vemos, se trata de simplemente despejar la x. Ahora es cuando cobra sentido lo que habíamos dicho antes sobre las claves que íbamos a definir. Tanto a como b deberían tener como máximo común divisor 1. Esto permite que la función que se aplica en la transformación del mensaje originalmente sea invertible y que por tanto el mensaje se pueda descifrar. En nuestro caso, A valía 3 y B valía 2. La inversa de A módulo 7 es 5. Sustituimos y obtenemos que para obtener el índice de cada mensaje descifrado tenemos que aplicar la transformación 5i más 4 módulo 7. Una vez hemos obtenido la transformación matemática que tenemos que aplicar sobre el mensaje cifrado, para lo cual necesitaremos tanto A como B, es decir, la clave con la que se ha cifrado originalmente, basta con simplemente sustituir los caracteres o los índices que hemos recibido en el mensaje cifrado y obtener el nuevo índice en el diccionario. En este caso, obtenemos 0, 4, 2, 1, correspondiente al 2015 que habíamos recibido anteriormente. Con el diccionario que tenemos que tener en posesión, tanto emisor como receptor, simplemente vemos qué caracteres están ligados a estos índices y vemos el mensaje descifrado. Antes de explicar el cifrado Binegar, vamos a explicar el cifrado de César, que es uno de los más básicos y antiguos de la historia. También es muy simple, puesto que para cifrar solo se coge el texto original y se le suma un desplazamiento. Para descifrar, se coge el texto cifrado y se resta ese desplazamiento, obteniendo el texto original. Como ejemplo, queremos cifrar el texto SP6 mola con un desplazamiento de 13. Lo primero que hacemos es definir un diccionario, donde cada letra corresponde a un número. Para cifrar el texto, comenzamos carácter a carácter por la S. Si miramos el diccionario, la S corresponde al 18. A ese 18 le sumamos 13 y obtenemos 31. Es importante hacer el módulo con la longitud del diccionario, para que no obtengamos números que están fuera del rango 0,36 en este caso. El 31, mirando el diccionario, nos lleva al carácter 4. Ese sería el primer carácter de la codificación. La siguiente letra, la P, corresponde al 15, que sumando 13 es 28, y aplicando el módulo sigue siendo 28, que es el carácter 1. Tomando un carácter un poco especial como el espacio, que corresponde al número 26, si le sumamos 13 obtenemos 39, que si vemos no está en el diccionario, pero aplicando la operación módulo longitud del diccionario obtenemos un 2.
Mirando al diccionario, vemos cómo el 2 corresponde al carácter C. Si realizamos esta operación con todos los caracteres de la palabra, obtenemos que el texto cifrado es ese que vemos en la diapositiva. La operación de descifrado es similar a la de cifrado. Partiendo del diccionario que ya tenemos y con el texto cifrado, sabiendo que el desplazamiento es 13, tenemos que aplicar la misma operación que antes, pero en lugar de sumar el desplazamiento, tenemos que restarlo. Como vemos, tenemos casos muy básicos, como la traducción del 4, que es 31 menos 13, queda en 18, que se traduce a la S. Si vemos, la traducción de la C es un 2, que restándole 13 queda menos 11. Esto no es un problema, puesto que aplicando el módulo longitud del diccionario obtenemos 26, que es el espacio. Aplicando esta operación a todos los caracteres del cifrado, obtenemos el mensaje original, que es SPSI mola. Para la demostración del cifrado César hemos ideado un código en Python. Este código tiene al principio definido un diccionario en el que cada letra corresponde a un número y después un diccionario en el que cada número corresponde a una letra. Después de los diccionarios tenemos definida la función de cifrado. Esta función recibe el mensaje y el desplazamiento. Primero el mensaje se convierte a mayúsculas y después se recorre cada carácter del mensaje. Si el carácter está en el diccionario, se obtiene su posición, por ejemplo la A sería el 0. A esa posición se le suma el desplazamiento, haciendo siempre el módulo longitud del diccionario, y después al mensaje cifrado se le añade la letra que corresponde a dicha posición. Si posición es un 0, se añade una A. Si el carácter no está en el diccionario, simplemente se añade dicho carácter y se devuelve el mensaje cifrado. En la operación inversa, la del descifrado, se recibe el mensaje cifrado y el desplazamiento que se utilizó originalmente para cifrarlo. Como vemos, el funcionamiento es muy parecido, exceptuando la transformación que se hace sobre el índice, en el que antes se sumaba el desplazamiento y ahora se resta. Además, hemos incluido un main en el que vamos a probar estas dos funciones y vamos a hacer una demostración de cómo funcionaría. Si ejecutamos el programa, lo primero que nos pide es el mensaje a cifrar. Aquí podemos introducir SPSI mola y le podemos poner un desplazamiento, por ejemplo, de 4 y nos devuelve el mensaje cifrado, que es este de aquí, y también el descifrado, que como vemos es igual que el original. Una vez visto el cifrado César, vamos a ver ahora el cifrado Beginner. Este es muy similar al cifrado César, pero en lugar de utilizar un desplazamiento fijo, ahora utilizamos un desplazamiento variable en función de una clave que le pasemos. En este ejemplo vemos que el texto es SPSI mola y la clave es hola. Para el cifrado usamos el mismo diccionario que hemos usado antes y es importante destacar que a la hora de cifrar la longitud de la clave tiene que ser la misma que la longitud del texto. Por eso vemos ahí SPSI mola y debajo vemos la clave duplicada. Ahora aplicamos el diccionario a estas palabras. Por ejemplo, para SPSI corresponden el 18, 15, 18 y 8. Para hola corresponden 7, 14, 11 y 0. Una vez convertido el texto a número, realizamos una suma. Por ejemplo, para el primer carácter del cifrado tendríamos que sumar 18 más 7. Para el segundo, 15 más 14. Como vemos, el primer carácter da un 25. Es importante también hacer aquí la operación módulo longitud del diccionario para quedarnos siempre con valores en el rango 0, 36. Con el 25 obtenido, recurrimos al diccionario que tenemos y vemos que corresponde a una Z. Con el 29, una D. Y con el 8, una I. Así, la codificación de SPSI se convierte en ZDDI. Si aplicamos esta operación a todo el texto, resulta en el cifrado que vemos en la pantalla. La operación de descifrado es muy similar. Tenemos el texto cifrado y la clave. Aquí es importante también extender la clave hasta que tenga la misma longitud que el texto. Usando el diccionario convertimos el texto a número y en esta ocasión restamos en lugar de sumar. En este caso, para el primer carácter 25 menos 7 nos daría 18. También a todas estas operaciones hay que aplicar el módulo longitud del diccionario. Si realizamos esta operación para todo el texto cifrado, obtenemos el texto original SPSI mola. Para el cifrado beginner hemos definido una clase donde contamos con dos diccionarios similares a los de antes y una clave que por ahora es nula. Aquí tenemos la función de cifrado que recibe un mensaje y una clave. Antes de proceder con el cifrado debemos filtrar el mensaje y la clave, quitándole los espacios y extendiendo la clave como hemos visto antes. Esto se hace en estas dos funciones, hay que quitar espacios y extender la clave. Una vez filtrado el mensaje y la clave,
Para cada carácter del mensaje obtenemos el número correspondiente al mensaje y el número correspondiente a la clave. Con esto aplicamos la misma operación que hemos visto para el cifrado César, lo que nos devuelve el carácter cifrado que lo añadimos al texto. Después de este bucle for se devuelve el texto cifrado. En la operación inversa, que es la de descifrado, le pasamos como parámetro, igual que antes, el mensaje y la clave. Como en los diccionarios que estamos utilizando solo están las letras en mayúsculas, vamos a pasar tanto el mensaje como la clave en mayúsculas. Igual que antes, obtenemos el índice que corresponde a cada carácter del mensaje y la clave. Y ahora realizamos la misma operación que habíamos visto antes, pero en lugar de sumar el índice de la clave, se lo restamos. Hacemos la operación inversa. Con esto construimos el mensaje descifrado y lo devolvemos. En un archivo aparte hemos creado un main donde se importa la clase beginner, se pide por pantalla un texto y una clave, se crea el objeto de la clase beginner y usando el método de cifrar, al que le pasamos el texto y la clave, se cifra y se muestra por pantalla. Después, usando el método descifrar, al que le pasamos el cifrado y la misma clave, se descifra y se muestra también por pantalla. Si ejecutamos este archivo, nos pide el texto, que podemos poner el mismo que antes, spsi mola, y como clave podemos poner hola. Y aquí nos da el texto cifrado y se descifra y obtenemos spsi mola. En el cifrado de Hill, a diferencia de los otros criptosistemas, no se realizan operaciones o sustituciones sobre un único carácter, sino que se realizan sobre bloques de los mismos. Se hacen operaciones matriciales, de forma que se define una clave y se pasa el texto a una matriz. Para generar el texto cifrado se multiplica la clave que se ha definido por el texto, y para descifrarlo se multiplica por la inversa de la clave. La clave debe ser una matriz cuadrada de al menos orden 2. Tiene que tener inversa para poder permitir el descifrado. En un ejemplo vamos a utilizar el mensaje en claro spci mola y vamos a obtener de un diccionario que previamente habremos definido los índices que corresponden a cada carácter. En una matriz introduciremos estos índices por columnas de izquierda a derecha. Como se ha visto antes, la operación de cifrado consiste en multiplicar la clave, que por supuesto debe ser compartida tanto por el emisor como el receptor, por el texto. De esta forma obtenemos un resultado al cual le aplicaremos la operación módulo para mantener los índices dentro de nuestro diccionario. La matriz resultante contiene los índices del texto cifrado. Simplemente deberemos obtener los caracteres que corresponden a este índice para obtener el texto cifrado. La operación de descifrado es muy similar. Cogemos el texto cifrado y lo convertimos en una matriz de números y esa matriz la tenemos que multiplicar por la inversa de la clave. Al resultado que nos da, tenemos que aplicar el módulo longitud del diccionario. Ese resultado es la matriz del texto. Lo único que tenemos que hacer ahora es convertir la matriz a texto plano para poder leer el texto original. Con esto damos por concluido la explicación y demostración de estos tres criptosistemas clásicos.